Gente, mi nombre es Antón Javier. Bueno, hoy vamos a hablar de bronquitis. ¿Y qué es la bronquitis, no? Lo podemos definir como que es una inflamación aguda o crónica. Tenemos estas dos características. Estar inflamados los bronquios y se caracteriza por ser aguda y crónica. En la fase aguda, una infección viral o bacteriana de corta duración, los síntomas son de menor a 3 semanas, con tos productiva y sin obstrucción permanente. Y la parte crónica o la bronquitis crónica es parte del EPOC, ¿sí? Dentro de los pacientes que tienen EPOC tienen bronquitis. ¿Y cómo se define la crónica? Eh, Se define por tos productiva mayor a 3 meses por año durante 2 años seguidos. Ahí podemos diagnosticar que el paciente tiene bronquitis. Esto viene asociado por exposiciones prolongadas a irritantes, como puede ser el tabaco, o contaminantes del ambiente. Eso se puede llegar a estudiar qué es lo que lo está generando esta bronquitis crónica. Bueno, vamos a hablar de la fisiología normal de los bronquios. Bueno, los bronquios son conductos que transporta el aire a los alvéolos, ¿sí? Pero también va a tener un mecanismo de defensa que van a intervenir en lo que sería el epitelio ciliado, el moco y el reflejo de la tos, ¿sí? ¿De qué manera? El tejido epitelio ciliado, bueno, va a eliminar las partículas y microorganismos. El moco va a atrapar a los agentes patógenos y el reflejo de la tos va a expulsar las secreciones. De esa manera es un mecanismo de defensa que, bueno, va a hacer que se exteriorice el agente patógeno hacia el exterior. Y acá en esta imagen vemos los bronquios inflamados y cómo se empieza a producir el exceso de mucos, ¿no? Eso es lo que va a tratar de espectrar con la tos, va a tratar de exteriorizar los agentes patógenos que van a estar envueltos por el mucus y a través de los ciliados va a hacer que se exteriorice aquellos agentes patógenos. Hacer referencia de los signos y síntomas. ¿Sí? Los signos y síntomas de la bronquitis, bueno, vamos a tener tos, producción de mucosidad, fatiga, dificultad para respirar, puede tener fiebre y malestar en el pecho, ¿sí? Esos serían los síntomas que puede presentar el paciente cuando ingresa. Pero después tenemos que describir eh, si es agudo o crónica. Si vamos a describir lo que sería agudo, es inflamación por virus o renovirus o bacteria micoplasma, son los más comunes, que van a generar edema en la mucosa bronquial, hipersecreción, esto va a generar mucho moco, y obstrucción de las vías respiratorias. Si es aguda, puede ser reversible. Eso sería si el cuadro del paciente es agudo, o sea, todavía no tuvo reincidencias de bronquitis. Pero en el caso crónico va a ser el siguiente, la inflamación va a ser persistente por irritantes, esto va a generar hiperplasia de las glándulas mucosas y fibrosis bronquial, ¿sí? Se van a empezar a entumecer un poco los bronquios, se va a fibrosar y también va a generar destrucción ciliar, que era lo que llevaba hacia el exterior o barría hacia el exterior, y va a empezar a generarse acumulación de moco y colonización de bacterias. Al no poder exteriorizar esa bacteria, se van a quedar ahí en los bronquios y va a ser una colonización de bacterias, ¿no? Esto a su vez, va a generar una obstrucción irreversible del flujo aéreo. Sería como un cuadro combinado de enfisema y EPOC, ¿sí? Eso sería el cuadro agudo del paciente con bronquitis crónica. De los signos y síntomas de bronquitis aguda va a ser tos seca o productiva, ¿no? Como esputo claro, amarillento o verde. Va a presentar sibilancia, dolor retroesternal, fiebre baja o ausente. Y en el caso de la bronquitis crónica, va a tener tos matutina, con esputos abundantes y viscosos. Va a presentar disnea progresiva y cianosis, cianosis húmeda se llama así.
va a presentar algún ruido agregado como estertores, que va a presentar en la ocultación, roncus, ¿sí? Eso sería como los signos y síntomas si el paciente se empieza con... Y bueno, la complicación aguda puede generar un cuadro de neumonía o exacerbación del asma, también puede generar lo que sería la bronquitis crónica, la bronquitis aguda, perdón. Y la bronquitis crónica, infección recurrente como neumonía, bronquiectasias, puede generar cor pulmonal, que esto genera una insuficiencia cardíaca derecha por hipoxia crónica y puede presentar una insuficiencia respiratoria en exacerbaciones graves, o sea, estos pacientes con bronquitis crónica recurrente y bueno, llegan al hospital, bueno, pueden ser casos graves del paciente en insuficiencia respiratoria. Tratamiento, que obviamente va a haber medicamentos también en el tratamiento, pero vamos a la parte aguda, va a haber una hidratación, antitusivos, solo si tiene tos seca, ¿sí? Y broncodilatadores como el salbutamol, y antibióticos si sospechamos que puede ser bacteriano, entonces ahí se va a dar amoxicilina o acitromicina, de acuerdo a la indicación médica. Y en el caso crónico, vamos a utilizar broncodilatadores como el tiotropía y salmeterol, ¿sí? Corticoides inhalatorios como el budesonide, y vamos a tener que sacar gases en sangre para poder aplicar lo que sería oxigenoterapia. El paciente crónico, bueno, el paciente va a tener una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio en gases en sangre. Y otra cuestión a tener en cuenta en el paciente crónico, rehabilitación pulmonar. Los medicamentos más utilizados son los broncodilatadores, como el salbutamol o el tiotropio, ¿sí? Mucolíticos como acetilcisteína, que reduce la viscosidad del esputo. ¿Sí? Acuérdense que el paciente va a tener abundantes secreciones, va a estar productivo. Y antibiótico, como habíamos dicho antes, si sospechamos que es el origen de la bronquitis crónica es bacteriana, amoxiclavulánico para exacerbaciones infecciosas y corticosteroide como la prednisona oral en exacerbaciones graves. Estos son como la medicación de base de cualquier paciente que viene a la guardia con bronquitis crónica. Son las drogas de primera línea. Bueno, vamos a hablar de estudios complementarios, como la radiografía de tórax. Esto va a poder ayudarnos en el diagnóstico diferencial y descartar algunas cuestiones como neumonía, si hay infiltrados en la parte aguda de lo que es la bronquitis crónica, la bronquitis aguda, perdón, y en la parte de la bronquitis crónica, hiperinsuflación, si vamos a encontrar, eso se va a poder ver en la placa. También vamos a hacer estudios como espirometría, que nos va a dar el patrón obstructivo e irreversible en pacientes crónicos. Y también vamos a ver la gasometría. Acuérdense que la gasometría es un procedimiento que hace el médico, saca sangre arterial y podemos ver la hipoxemia, que vamos a ver el resultado del laboratorio. Dice que la presión arterial de oxígeno es menor a 80 milímetros de mercurio y esto, al haber poca concentración de oxígeno, también va a aumentar la hipercapnia, o sea, la presión arterial de dióxido de carbono va a ser mayor a 45 milímetros de mercurio en caso grave, ¿no? Si estamos hablando de este paciente, obviamente que vamos a tener que tener asistencia de lo que sería los dispositivos de oxigenoterapia. Y también otra cuestión a tener en cuenta, el cultivo de esputo, identificar los patógenos en exacerbación, ¿sí? ¿Qué es lo que lo está generando este cuadro de bronquitis al paciente? Algunos diagnósticos enfermeros, ¿sí? Vamos a tener limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con hipersecreciones de mucosa y tos inefectiva, o sea que no va a poder expectorar.
El segundo sería deterioro del intercambio gaseoso por obstrucción bronquial e inflamación. Y el tercero sería intolerancia a la actividad relacionada con disnea y fatiga. Y uno de riesgo de infección por éstasis de secreciones. Obviamente que al no poder eliminar las secreciones van a ser un caldo de cultivo de aquellos agentes patógenos que están ahí y no lo puede eliminar hacia el exterior. Bueno, vamos a hablar de los cuidados de enfermería, manejo de secreciones. Para poder manejar las secreciones más allá de hacer lo que es pector y bueno, aspirar las secreciones, bueno, vamos a hidratar al paciente de 2 a 3 litros, humidificación del ambiente, ¿sí? Drenajes posturales y percusión torácica. Esto de percusión no se utiliza más en forma de ventosa, sino lo que se utiliza es movimientos vibratorios para poder desprender las secreciones y poder favorecer a la excreción. Oxigenoterapia. Bueno, el flujo tiene que ser bajo y de 1 a 2 litros de minuto. En crónico, para evitar la depresión respiratoria del paciente, bueno, esto también lo va a contener emocionalmente y va a sentir que tiene oxígeno y que no le falta el oxígeno. El tema de la educación, tenemos que ver si tiene adherencia el paciente al tratamiento y la técnica que se utiliza, los inhaladores, ¿no? El uso de las cámaras espaciadoras, que la mayoría de los pacientes que tienen enfermedades crónicas no utilizan el espaciador junto con su aerosol terapia indicada por el médico, ¿no? Cuando hablamos de aerosol terapia vamos a hablar de salbutamol, ipratropio, budesonide. Sí, eso hace que el tratamiento no sea efectivo, entonces el paciente fracase y vuelva y tenga recidiva de la patología, ¿no? Y vuelva al hospital consultando porque se reagudizó su cuadro. Bueno, cesación de tabaquismo, o sea, que deje de fumar y evite contaminantes, ya sea de que si va a lugares donde hay contaminantes, humo, todo eso le puede afectar y hacer que aumente la hiperreactividad. El monitoreo del paciente es importante porque tenemos que tener en cuenta color y cantidad del esputo, son signos de infección, ¿sí? De acuerdo a la característica. Y la saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria. La saturación de oxígeno, lo más fiel que podemos tener es la presión arterial de oxígeno que se saca a través de la gasometría. Acuérdense que si es menor a 80 es un paciente que está grave en su hipoxemia, ¿sí? Y entonces, bueno, también observamos lo que sería la frecuencia respiratoria, podemos ver si está utilizando músculos accesorios para poder respirar. Y prevención y de la exacerbación, o sea, que el paciente no tenga recaídas. Como siempre, en todas las patologías respiratorias vamos a favorecer que el paciente esté vacunado o tenga vacunación antigripal y la neumocóxica, ¿sí? Es importantísimo para que el paciente o para prevenir exacerbaciones. Ya como finalizando de lo que sería la bronquitis, requiere un enfoque diferenciado, ¿no? Entre aguda y crónica. Por ejemplo, en el agudo, el manejo sintomático y prevención de complicaciones. Y eso es lo que nos va a llevar a que estemos atentos en la parte aguda. Y en la parte crónica, que ya el paciente ya, acuérdense en que tiene tos productiva 3 meses por año durante 2 años, bueno, ahí ya decimos que el paciente tiene una bronquitis crónica, va a tener un control de la inflamación, ¿sí? Esto se va a empezar a evaluar periódicamente, ¿sí? Mejora la calidad de vida y prevención de la progresión del EPOC, ¿sí? Está asociado la bronquitis crónica al EPOC. Y bueno, con esto finalizamos que el rol nuestro como enfermero es la educación del paciente, educar como habíamos dicho antes, apoyo en la adherencia terapéutica y el manejo de las crisis que puede llegar a tener el paciente. Es fundamental, son los pilares. Educación
adherencia terapéutica y manejo de las crisis. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que vimos hasta hoy, bronquitis crónica y aguda.